Muy buenas tardes tengan ustedes, señores participantes de nuestra Amazonía peruana, llámese Pucallpa, Ucayali, Tarapoto, Iquitos, Alto Marañón, Nauta, Contamana y todos esos lindos lugares que he visitado antes de esta pandemia y sé lo maravilloso que es, ¿no? Esa plaza de armas de Pucallpa, maravillosa, Loreto igual, su plaza roja, por ejemplo, me encantó conocerla, que no era de todo roja, había sido, me parece, o tenía su nombre, ¿no? Son unas pequeñas anécdotas que tengo de Loreto, de Iquitos, ¿no? Propiamente dicho, de Iquitos, ¿no? Igual de Quistococha, ¿no? Y otros lugares paradisíacos de la selva peruana, ¿no? Igual en Moyobamba también, la reserva histórica del Cuela, la visitar ahora que hay ¿cómo se llama esto? Para poder visitarlo en el aire, ¿no? Ahorita se me ve el nombre, y en el cual podemos visitarlo desde el aire. Muy bien, pues todas esas maravillas, es importante el día de hoy, a través de Ser Mía, enviarles un saludo a todos ustedes que están siguiendo la especialización del Currículo Nacional en la práctica pedagógica de la educación básica, ¿no? Y dentro de ellos hoy vamos a ver el manejo, cómo estamos manejando las concepciones y cómo en los propósitos de aprendizaje, que es donde entran a tallar, ojo, en los propósitos de aprendizaje entran a tallar las competencias, capacidades, estándares, desempeño y los enfoques transversales. En ese cuadrito que tenemos al inicio, después de haber colocado el nombre de nuestra sesión, ¿no? O actividad que hoy se llama en las experiencias de aprendizaje, que a la vez también es un símil de lo que es una unidad, ya les dije, ¿no? Una unidad que yo le pondría de nombre proyecto de aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy manejamos eso, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, en esa secuencia viene el propósito, que es la parte medular del asunto, porque ahí donde nosotros diseñamos ese cuadro y sabemos qué competencias vamos a desarrollar, qué capacidades de esas competencias vamos a emplear, y de ello, con el estándar, vamos a medir cuál es el nivel que debe alcanzar de acuerdo al grado que estoy enseñando, sea inicial, sea primario, secundaria, ya que en la mayoría de los niveles de estándar están dados por 2 grados generalmente, a excepción de quinto, cuarto y tercero, que es el séptimo nivel, que está unido por 3 grados, ¿no? Entonces ahí yo tengo que encuadrar para sacar mis desempeños, también llamados criterios de evaluación, y que esto forma parte del trabajo remoto que estamos haciendo diariamente. Tengo que hacer esa coalición, tengo que hacer ese símil entre nuestra modalidad que teníamos hasta el 2019 y que pronto se va a volver, si no es que ustedes ya están trabajando ya, hay partes remotas que están trabajando, de repente en un momento conversan si están trabajando ya presencialmente o semipresencialmente, ¿no? Bueno, eso lo dejaremos ahí. Voy a compartir, voy a ampliar la pantalla para poder empezar. Bien, vamos a empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende en esta? ¿De dónde nace, no? El currículo nacional, como vimos anteriormente en el primer módulo de la planificación, veíamos ahí cómo planificamos y qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando el Currículo Nacional de Educación Básica nace en julio del 2016, ya van 5 años de duración. Esperamos que sabemos que ahorita el avance de la ciencia, del conocimiento, la tecnología, un currículum de repente no puede soportar más de 7, 8, 9 o 10 años, estemos reformulando, porque también cambia la realidad, permanentemente está cambiando la realidad, porque el conocimiento, como les digo, ahora es un poquito más rápido y avanza, ¿no? Conforme avanza, igualito hemos tenido en la COVID cambios de un momento, cómo enfrentamos totalmente ciegos a nivel mundial, ¿eh? Y cómo fuimos cambiando, ¿no? Ahora sabemos 2 prácticas que no debemos de olvidar, que es el distanciamiento de 1,5 metros y las 2 mascarillas, ¿no? Y por supuesto la vacunación. Miren ustedes, haciendo un paralelo, lo mismo en educación, ¿no? Siempre conforme avanza, se va innovando y va cambiando, y el currículo también, porque tiene una de sus características, lo vamos a ver, es ser flexible.
ser flexible en el tiempo, no ser algo cerrado, es abierto, flexible, con otras características que lo vamos a ver. Pero, ¿cuáles son los retos en la educación básica que el currículo nacional ha cogido como parte introductoria? Por supuesto, partiendo de los retos que tiene la educación en el siglo XXI, ¿no? Y también en relación a las tendencias actuales y las megatendencias, ¿no?, que hay a nivel internacional. Para ellos, uno de los retos fue educar, entendiendo que educar es un proceso integral, o sea, se forma la persona de manera integral y holística, o sea, totalmente, ¿no?, en todos los campos del conocimiento, de las destrezas, de las habilidades, de los valores, de la ética, la actitud con P y la actitud con C, como le llamo, es completo, ¿no? De esa forma, nosotros diariamente estamos educando, formando a nuestros estudiantes desde los pequeñitos, de 3, 4, 5 años, hasta los que terminan secundaria y se prolonga con la educación superior, ya sea esta pedagógica, tecnológica o universitaria, ¿no? Entonces, el proceso integral en la educación que permite incluir a los estudiantes en esta sociedad del conocimiento hace que veamos la posibilidad de desarrollar potencialidades en estos individuos, que son nuestros estudiantes, para que fortalezcan sus aprendizajes y esto los lleve a desarrollar su propio proyecto de vida, su proyecto de vida país, y de primero, claro, de vida personal, de su comunidad y del país. Entonces, si nosotros queremos formar a aquellos estudiantes, no, desde los primeros grados, los primeros inicios de su vida, tiene que ser en forma integral. No es un proceso que esté por separado, ¿no? Es integral todo. O sea, vemos el todo, pero eso particularmente entendiendo, de acuerdo al currículo nacional, un perfil de egreso y las competencias, las capacidades que justamente vamos a ver ahora, los estándares y los desempeños, y con los enfoques transversales que son los valores, las actitudes propiamente que se ven tanto para el profesor como para el estudiante. Otro reto es educar de manera integral el proceso de aprendizaje. Arriba señala en la sociedad y la convivencia, ¿no? Una convivencia sana en comunidad, y en un segundo lugar, de manera integral, pero también en el proceso de aprendizaje. Cuando dice de aprendizaje es para el estudiante, ¿no? Y de ahí teniendo en cuenta un enfoque interesante, ¿no? Lo vi en la mañana, teoría de aprendizaje, con un grupo que estoy trabajando en psicología, por ejemplo, cómo la teoría cognitiva o cognitiva se ha ido desarrollando, ¿no? Sin dejar de lado, como señala el reto del siglo XXI, que es la parte socioemocional del individuo. Hoy en día se está hablando mucho que cuando termine esta encerrona para nuestros estudiantes y para nosotros mismos, porque también lo estamos viviendo, y para los padres de familia que están haciendo nuestro rol, nuestro papel, es que tiene que haber realmente una recuperación de la parte socioemocional. Los chicos están traumados, están sufriendo estrés, están sufriendo delirio de ansiedad. Muchos de ellos les ha afectado totalmente. Estudiantes que en el 2019 de repente lo dejamos muy activos, muy participativos, ahora se han vuelto cohibidos, poco participativos, ya no son activos como en ese tiempo lo hacían, y donde ellos eran los primeros en levantarse sus asientos para responder las preguntas del profesor o profesora. Ahí se ha generado, ¿no? Entonces es importante desarrollar no solamente el aprendizaje, sino también la parte socioemocional, ¿no? Cuando habla de la parte cognitiva, está hablando de los conocimientos, etc. El estudiante debe generar estructuras internas cognitivas y socioemocionales que la parte para que se desarrolle como persona, ¿no? Esta formación personal tiene mucho que ver con los enfoques y que tiene que ser una persona realizada autónomamente, que tenga poder de autoestima, que desarrolle habilidades blandas, habilidades sociales, y donde están incluidas los afectos, los valores, estos principios que son los que llevan a la ruta, a la trayectoria de un ser honesto, de una persona honesta, honrada, y no tengamos que lamentar cuando ya en edad adulta cometen un montón de errores y equivocaciones, y que los puede llevar inclusive a la delincuencia y a la criminalidad. Es importante entonces aquí rescatar
tanto los principios de los derechos y los deberes que tienen los estudiantes, y eso se regulariza con las normas de convivencia y un reglamento interno que tenga cada institución educativa, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Es lograr propósitos educativos del docente. Es aquí donde el propósito educativo que tiene el profesor lo va a plasmar en cada una de las sesiones que realiza, llámese ahora también actividades de aprendizaje, ¿no? Entendiendo otro reto que educar y desarrollar potencialidad del estudiante. El estudiante hoy desarrolla, como dice inclusive, aprendo en casa, el propósito o la situación significativa, el reto tiene que ser potente. ¿De dónde viene potente? De potencialidad. ¿De dónde viene la potencialidad? De la competencia. La competencia tiene que ser potente, fuerte, retadora. Si no, el estudiante no se entusiasma por resolver. Los problemas que hay en la comunidad, etcétera, es porque no estamos desarrollando alumnos con aprendizajes significativos y potentes, de tal manera que estos puedan de alguna manera no solamente alivianar, sino resolver la problemática, si no solamente se van a quedar en la parte teórica. Queremos también trabajar en la parte procedimental, o sea, en el hacer. Recuerden que el enfoque por competencia está centrado en tres principales, acompañado del convivir, ¿no? El saber ser, hacer, ¿no? Y saber. Estos tres, el ser que tiene que ver con las emociones, con la persona, con el individuo, el saber con los conocimientos, etcétera, ¿no? Y hay un cuarto que también es para vivir en comunidad, y ahí está la convivencia democrática, que también se forma en los colegios, ¿no? El saber ser forma a la persona internamente, ¿no? El saber, como dice, conocer, es que el estudiante introniza conocimientos, saberes. Y el saber hacer es el manejo, ¿no? El manejo de las cosas, desarrollar cosas. Esto se pueden hacer en todas las áreas, no necesariamente, alguien me dijo, profesor, pero eso solamente apunta de repente a ciencia, a la ciencia. Claro, que también pueden hacerlo en comunicación, lo pueden hacer en las otras áreas, en religión, ¿por qué no? En todas ellas hay procedimientos, ¿no? En el cual el estudiante puede realizar cosas, ¿no? No solamente es porque la ciencia tiene que ver con el hacer, que es procedimental de hacer cosas, laboratorio, etcétera, no se puede hacer con las otras áreas. Entonces, este saber ser, hacer y saber es muy importante que nosotros lo desarrollemos, ¿no? Y luego acompañado del cuarto, que es la convivencia, ¿no? Saber convivir. Muy bien, las tendencias actuales sobre las que se rige el Currículo Nacional de Educación Básica es, como les dije al inicio, los conocimientos que se han acelerado a mil por hora. Antes, un conocimiento, un saber, duraban cientos y miles de años. Miren ustedes cuánto demoró el conocimiento sobre la Tierra, donde se decía que la Tierra es el centro del universo. Cientos de años tuvieron que pasar para que venga por ahí un Galileo Galilei, venga un Copérnico y diga, no, el centro del universo no es la Tierra, hasta ese momento llamada teoría geocéntrica. La Tierra es el centro del universo y el resto, ¿por qué? Porque veíamos que todos estamos acá, los únicos seres vivos, y decía todo lo que está arriba, ¿no? Que ellos le llevaban luceros, estrellas, astros y planetas, esos que nosotros somos el centro y están a nuestro alrededor. Y así lo crearon por cientos de años. Luego viene la teoría heliocéntrica, en la cual el Sol es el centro, ¿no?, del universo. Y luego vinieron cambios del movimiento de la Tierra no se mueve, que la Tierra era plana, y no es así. Entonces, esa aceleración demoraban años, colegas, en todos los campos, en la matemática, ¿no?, en las letras, en todo, demoraba. Un conocimiento se asentaba por años. Pero eso ya cambió. Hoy en día el conocimiento se acelera a 1000 por hora. Entonces, todo el desarrollo del Internet, en donde nos da a saber las noticias que ocurren, los grandes descubrimientos. Ahorita ya sabemos que prontamente va a salir un taxi volador, solamente por mencionar esto. O sea, ya no vamos a tener necesidad de tomar nuestro taxi, podemos viajar por el aire. Eso ya está, ¿no? Inclusive se ha hecho vuelos de ensayo, y prontamente seguro que van a desarrollarse ya en forma masiva estos vehículos. ¿Algún día lo tendremos nosotros? Quizás sí lo tengamos, pero no es porque no estén y van a demorar en llegar, sino por la cuestión de la economía, por la cuestión de otras necesidades prioritarias como es en el Perú
la alimentación, la derrota de la anemia, y en este momento que estamos sufriendo el retraso de la economía, necesitamos que se creen puestos de trabajo con todo lo que ha pasado, ¿no? Ese sería el retraso, pero las sociedades que están adelantadas, ellos sí van a poder acceder en primer lugar. Ahora ya no estamos tan abandonados, ¿no? Porque la internet no es común. Los Juegos Olímpicos los podemos ver todos los días, prendemos un canal o el cable y ahí están los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo que antes era imposible. Por eso es la aceleración masiva de los conocimientos, las megas tendencias hacen que nosotros estemos actualizados permanentemente. No, eso obligaba a cambiar el currículo anterior, ¿no? La información y sobre todo tener una cantidad de información y no compartirla es malo. Nuestra información que tengamos tenemos que compartirla y nosotros lo podemos hacer, colegas, les recomiendo en los trabajos colegiados. Ustedes en los trabajos colegiados pueden compartir, porque miren, todo lo que tienen serían ustedes pecar de egoístas, que lo que saben, lo poco que saben, porque hay cantidad de conocimiento para aprender, pueden compartirlo con sus colegas si saben que les va a ser útil. Compartan sus conocimientos. No con eso le están quitando dinero. El compartir es que se haga masivo y ellos también tengan la preocupación de capacitarse, ¿no? Etcétera. El uso masivo de las tecnologías de información y de comunicación que estuvieron diseñadas, no sé si alguien de usted leyó el año 2019, que el 2021 en pleno bicentenario, que ya estamos, recién va a empezar un despegue descomunal de la tecnología, ¿se acuerdan? Y que está en la reforma, en nuestra ley de reforma educativa. Pues se adelantó el año pasado, 2020. ¿Por qué? Por una circunstancia que nosotros no lo prevíamos. En el mundo nadie previó tener una pandemia de tal magnitud que está causando mortandad de más de 3 millones de personas. Entonces yo les pregunto, ese avance masivo, juntamente con el avance masivo de los conocimientos, de la información, la sociedad del conocimiento, en donde todas estas tendencias ayudan al ser humano a conocer su realidad y a conocer otras realidades y poder avanzar, entonces de alguna manera eso surge que era necesario tener un nuevo currículo. Todo esto fue una introducción, ¿no? Una introducción, un prólogo para poder empezar a elaborar el Currículo Nacional de Educación Básica que sabemos que se aprobó el 2016, se mejoró el 2017 con los desempeños para inicial y primaria y se mejoró en secundaria, ¿no? También. A partir del 2018 prácticamente se masificó el currículo nacional a nivel nacional. Hemos tenido un año. O sea que este currículo, si queremos ser francos, con el último que fue esa secundaria, un año hemos tenido de su manejo, ¿no? Y que se ha implementado en 2020, ¿no? Con un currículo de emergencia, ¿no? O sea, si somos francos en señalarlo, ¿qué tiempo de duración tiene la acción? Bueno, para inicial y primaria tiene 3 años más o menos, pero para secundaria solamente un año, ¿no? Un año. Entonces, miren ustedes que tenemos, es un currículo nacional joven, digamos así, pero que lo estamos apropiando, ojalá tomándolo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las características de este currículo antes de entrar a trabajar con las competencias, las capacidades, estándares y desempeño? Flexible. Ya les dije por qué es flexible. Justamente por ser flexible, por ser abierto, ha permitido que en el 2020 trabajemos con un currículo de emergencia para el trabajo remoto. Si no, no nos hubiera permitido, porque si es un currículo cerrado en la cual no te permite ampliar tus fronteras, ni declararse nuevos procesos para el currículo, no hubiéramos podido. De ahí que muy interesante que haber eso, ¿no? La flexibilidad porque tuvo que adaptarse al trabajo remoto. Empezamos de cero en abril, ¿se acuerdan? Marzo y abril fue tremendo. Y de pronto apareció en abril, cerca de abril, empezó AEC, Aprendo en Casa. Y a partir de ahí, con muchos problemas, seguro para ustedes, que ya me lo dijeron, me parece en la primera parte, los problemas que hubo para adaptarse a las tecnologías, ¿no? Muchos han sufrido en el Zoom, muy pocos sabían manejar esto, muy pocos sabían manejar el WhatsApp para enviar información, para bajar un MP4, convertirlo a MP3, para solamente enviar sonido y no imagen para que no sea tan pesado, ¿no? Cómo manejamos el Google Drive, cómo manejamos muchos aplicativos, por ejemplo, para corregir o para hacer la retroalimentación de las evidencias de los chicos.
para poder enviarlo ahí, ¿no? Con un pequeño renombrado ahí, decirle esto, ¿no? Está muy bien, con la palabra mágica de está muy bien, pero te faltaría completar esto, ¿no? Y ahí darle ideas para mejorar, ya sea descriptivo, ya sea formativo o reflexivo, perdón, o por descubrimiento, el tipo de retroalimentación que utilices, ¿no? Generalmente utilizamos la descriptiva o la otra, ¿no? La elemental no, por favor, porque está bien, eso, no. O tal nota merece, no. Entonces, todo eso es porque el currículo se declaró flexible como una referencia. Y por otro lado, haciendo un parangón con el abierto, invierto porque incorporó nuevas competencias. ¿Por qué se declaró abierto? Y para el 2020 nos sirvió, porque hay nuevas competencias, ¿no? Nuevos ámbitos, que ustedes lo han visto, hay 6 ámbitos este año para trabajar, 6 creo, 5 ámbitos, que viene desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, y que ya vamos a entrar a la quinta experiencia de aprendizaje. Entonces, justamente por eso es que esta característica de flexible y abierto permitió que el currículo se adaptara a los cambios del trabajo a distancia o trabajo remoto. Por otro lado es participativo, porque la comunidad educativa en su conjunto trabajan con este currículo, no participan de él. Entonces, este gran campo de la sociedad donde permite que el padre de familia, el profesor y los estudiantes participen, pero no es tan cierto así, ¿eh? Debería haber más campo de acción para que también ellos colaboren, ¿no? Bueno, se dijo que en el currículo nacional participaron algunos entes, pero también es que también somos un país pluricultural y se recogió información de las lenguas aborígenes, de la lengua quechua, de los ashánigas, de varias tribus de la selva, pero el resto no. Debió ser más amplio, pero había puro, porque el otro currículum estaba desfasado totalmente, muerto, digamos así, y tenía que haber, y ahí que nacieron la ruta del aprendizaje para ayudarnos, ¿no? Entonces tuvieron que acelerar, ¿no? Porque bueno hubiera sido que todas las tribus, todos los dialectos que hay en la selva, que son cientos, yo conozco 2 o 3, nada más. Yo he estado, por ejemplo, en Satipo, conozco esa zona, ¿no? De los, y cuyos profesores, por ejemplo, asisten a sus clases o a sus eventos con sus atuendos, ¿no? Característicos de la comunidad. Son obligados a participar en la fiesta del pueblo, bueno, obligados en el sentido de que forma parte de la comunidad, tienen que estar así. Yo les he visto con esos trajes típicos. Qué interesante, ¿no? Entonces, igual en Yurimaguas, que ya con un poco de modernidad, pero Yurimaguas también tiene sus propios trajes típicos. La gente antigua de ese lugar tiene trajes típicos, igual pues el Marañón, etcétera, ¿eh? Ya comunidades más integradas a la zona urbana, pues ya están con ropa como la que tenemos, un poquito más adaptada a la sociedad moderna, pero igual se respeta porque eso significa que somos un país pluricultural y multilingüe, ¿no? Una característica también que sea integrador, porque eso es integrador porque ahí participan todas las competencias, capacidades, desempeño y estándares y las áreas curriculares que tienen, por esto mismo que les digo, ¿no? Por esto mismo que es flexible y abierto, ¿no? Es diversificado porque se adecúa pues a las características y a las demandas que tiene la sociedad de la costa, la sierra y la selva, incluyendo las zonas, las 8 zonas que tenemos desde la zona costa, Chala, ¿no? Yunga, hasta llegar a selva alta, selva baja, Huomagua, ¿no? Todas estas características hacen que se atienda a las demandas, tanto a lingüísticas, porque somos un país pluricultural y multilingüe, como decía, y a las características geográficas de su suelo, ¿no? Alto andino, mesoandino, selva baja, selva alta, ¿no? Ríos, montañas, lagunas, etcétera. Eso es muy importante, que el currículo está llegando a nivel nacional del 2016, 17, 18 que se amplió, ¿no? Es significativo porque toma en cuenta las experiencias, en este caso en el trabajo remoto, las experiencias de aprendizaje, los saberes previos de los estudiantes, cuánto conocen para darle nuevo conocimiento, y atiende también algo muy importante que hablábamos en el anterior módulo, las necesidades de los estudiantes. ¿Cómo está mi estudiante, no? ¿De qué carece mi estudiante? ¿Qué características tiene mi estudiante para yo apoyarlo, no? ¿Cuáles sus demandas? ¿Cuáles son sus intereses que tienen estos chicos para yo inmediatamente conocerlo y aplicarlo, ¿no?
en el desarrollo y planificación de mis clases. Yo no podría hacer una sesión de aprendizaje o una actividad de aprendizaje que se llama hoy si yo no conozco esas necesidades que tienen mis estudiantes, qué demandan, ¿no? Y qué características son de la zona, que tiene medios económicos factibles, el estudiante puede desplazarse de un lugar a otro porque es que llega siempre tarde y de repente medimos a todos que viven cerca y los que viven lejos y no sabemos que este chico tiene que recorrer pues al lomo de bestia u otro transporte para llegar a la escuela. Entonces, si nosotros nos abocamos a conocer a los estudiantes, ese es atender sus necesidades. Por otro lado, el currículo también es valorativo. Aquí cuando hablamos de valorativo, porque viven convivencia democrática y comunal. Los chicos tienen que moverse en un mundo tanto de la casa, del hogar, hoy en día más que todo, y también con su comunidad y con sus demás compañeros en tiempo de no pandemia, ¿no? Ellos tienen que compartir. Y ahí donde se da el proceso de la democratización, que todos participan, todos consensúen las ideas y que estas ideas sean reflexivas para apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, como le dije en el primer módulo. Atendamos la parte crítica, reflexiva de estudiantes, qué es lo que quieren, cómo quieren que la clase, ¿no? A ver si de repente hacemos un proceso de valoración y evaluación de lo que estamos enseñando, ¿por qué no? ¿Por qué tener el miedo a lo que los chicos te puedan medir? O sea, a través de un test que tú les prepares una encuesta y le digas, ¿no? ¿Logras aprender lo que te enseño? ¿Qué cosas desearías para enseñarte mejor? ¿Está bien el material que se te brinda? ¿Aprendes con, ¿no? con el tipo de material que se estoy brindando? ¿La forma, cómo formas grupos, crees que es conveniente? ¿Estás contento con la formación de grupos cuando se elegimos al azar? ¿O es que tú quieres formar tu propio grupo? De repente un sociograma ahí para ver la convivencia democrática, para ubicarla en el lugar que le corresponde. A veces estamos formando grupos y los grupos son los mismos. Depende por el tiempo, ya no formen grupos, los chicos forman, y ese grupo comience en marzo y termine en diciembre. Pero no ha habido un cambio, un recambio con los demás. Entonces esos chicos, ese círculo se vuelve cerrado, de tal manera que hacer círculo cerrado no comparte sus saberes con los demás. Y eso es malo. Es malo porque tienen que conocerse, siempre hay que estar rotando. Entonces, todo ese proceso de democracia hace que los chicos lo vayan a llevar a su comunidad y luego cuando sea adulto lo haga en la vida política, pública. Por eso que no tenemos buenos políticos, colegas. Por eso que tenemos corrupción a raudales, porque no estamos formando personas completas, personas idóneas con honestidad, con honradez. No estamos formando un individuo holístico, integrador, no solamente de conocimiento, de saberes, de destreza, sino también del ser, la parte emocional, afectiva, el apego, la solidaridad. Una de los valores más importantes que hemos desarrollado, como le dijimos anteriormente, es la solidaridad. ¿Cuánto de ello se ve reflejado en esta pandemia? ¿Cuánto de eso cuando ha tocado tu puerta, teniendo la oportunidad de apoyar a tus vecinos, no lo has hecho, ¿no? Teniendo y no lo has hecho, porque eres un ser egoísta. No te saliste del proceso de maduración, como dice Piaget, del egocentrismo, que es de los 2, 3, 4, 5 años, en esa edad terrible que el egoísmo forma parte del individuo, como proceso de su maduración, y por lo tanto lo guardó ahí, no lo hemos alejado de eso, siguió siendo egoísta en la escuela, donde no le prestaba ni siquiera un borrador, ni un lapicero o ningún útil o colores a sus compañeros. Entonces eso fue creciendo, tenemos chicos egoístas, poco solidarios, y ellos ya son maduros ahora. Son maduros, por lo tanto siguen conservando eso. Es bien difícil desaprender esos valores cuando ya se es adulto. Es muy importante entonces la valoración, la democratización de los individuos para que ellos sean responsables de los actos que tienen. Si no, se forman totalmente irresponsables. Ellos saben que ellos hacen las cosas y digo, yo no sé, yo no soy responsable de eso. Entonces, ¿quién más va a ser responsable? De repente fuimos nosotros los profesores, pero lo formamos un tipo así. ¿No nos daría un poquito de pena, de vergüenza formar así estudiantes que luego se pierden en el camino? Yo creo que eso no es la razón de ser del apostolado que tenemos nosotros como profesores.
Ahora veamos. Acá viene el perfil de egreso solamente, porque ya lo hemos tratado, vamos a desarrollarlo rápidamente, ¿no? El ciudadano que queremos formar es con estos perfiles, ¿no? Queremos un individuo que desde que entra a la escuela hasta que sale, todos estos perfiles, los 11 que señala el currículo nacional y que involucra a las áreas curriculares de inicial hasta secundaria y a la vez están reflejadas en las competencias. Todos están conectados, todos están articulados. Estos perfiles se van a lograr cuando logremos competencias y las competencias totales que vamos a lograr a lo largo de todo su proceso de enseñanza-aprendizaje, desde que inicia en 0 a 2 años hasta que termina a los 16, 17 años aproximadamente en la edad adolescente en el quinto y secundaria. Lamentablemente no está abierto para más, ahí se cierra el círculo de los niveles de progreso que puedan tener, porque ya los demás, algunos institutos pedagógicos están encaminados a seguir trabajando competencias, pero la universidad está cerrada, eso es cierto. Bueno, eso de cómo se reconoce como persona valiosa. Estos perfiles, por favor, hay muchas personas que dicen, no, apuntan a las áreas. Sí, es cierto, apuntan a las áreas, pero si nosotros tomamos en cuenta, todas las áreas las necesitan. La persona se reconoce como valiosa no solamente en personal social, en DPCC, en secundaria, en ciencias sociales. La persona se reconoce valiosa en todos los ámbitos, ¿no? En la matemática, en la comunicación, en la educación religiosa, en el arte y cultura, en el inglés, en todos esos. Propicia la vida en democracia, cuando los sujetos, los individuos, en el caso de los estudiantes, obedecen o sus normas de convivencia que ellos mismos han consensuado, siempre y cuando ellos lo hayan consensuado, lo respetan. Y saben que hay que respetar compañero, a la compañera, que debe estar el aula limpia y todo. Eso es parte de todas las áreas, no solamente lo hace personal social, ciencias sociales o DPCC. Practica una vida activa y saludable. Está apuntado a educación física, pero también apunta a educación, ciencia y tecnología, pero también apunta en el desarrollo del ser biológico, ¿no? Y también apunta a las demás áreas. También se practica una vida saludable midiendo, ¿no?, el tipo de alimento, la cantidad de alimento que yo tomo, medicina. Eso es matemática. Entonces también se practica una vida saludable en todas las áreas. Por eso yo digo, en religión igualito, respetando la creación divina, ¿no?, para los católicos, ¿no?, y las otras religiones. Entonces, ahí es cuando se dice que practica una vida activa y saludable, ¿no?, de su cuerpo, de su forma de ser, como individuo, en la comunidad, etcétera, en la escuela. Aprecia, manifiesta artístico cultural y crea proyectos artísticos. Está apuntado, dicen, solamente a educación, a arte y cultura, no, todos. Nosotros queremos que hagan bien sus trabajos, ¿no?, de forma artística, muy bonita, muy bien elaborada, en todas las áreas, ¿no?, que los chicos no solamente lo adornen, sino que vaya bien encajado, proporcionado, ¿no?, los textos bien elaborados, ¿sí o no? Que sus ejercicios lo hagan bien, no lo hagan desparotados por un lugar, no sean improvisados. ¿Eso quién es? Eso es arte, correcto, pero es el arte de presentar la tarea en diferentes áreas. La formación del universo a través de la creación en religión también está ahí. Lo que yo quiero decirle es que este perfil es completo, apunta a las áreas específicas, pero en forma general a todas las áreas. Se comunica en su lengua materna, por supuesto, tanto en inglés como castellano. Tiene que comunicarse también en matemáticas, en todas las áreas. El individuo tiene que hablar, tiene que participar, tiene que escribir. Entonces, están todas. Indague y comprende el mundo natural y artificial, que apunta hacia la ciencia y tecnología, pero también esto lo hacen las más áreas. Interpreta la realidad y toma decisiones de conocimientos matemáticos. La matemática, por si acaso, están en todas las áreas, ¿eh? Todas las áreas. Alguien me dijo, profesor, pero cuando terminé, me dijo, pero educación religiosa, ¿qué tiene que ver con la matemática? ¿Y la línea del tiempo? La línea del tiempo de los 55, 65 libros de la Biblia, ¿acaso no tienen una línea de tiempo? ¿Tienen número, tienen capítulo, tienen inciso, versículo, del 1 al 7, del 1 al 14? ¿Y eso no es una métrica? ¿Cómo es que no está en educación religiosa? Está en educación religiosa los conocimientos matemáticos, en el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo hay calculando? ¿Por qué se dice que fueron los 6 días? Un debate, por supuesto, ¿no? Todo eso está en la matemática. Y así el resto, ¿no? Comprende y aprecia la visión espiritual religiosa en todas las áreas, desarrolla procesos autónomos de aprendizaje. Nosotros queremos, esta es una de las transversales, junto con la competencia 29, desarrolla procesos autónomos.
queremos un sujeto, un individuo que es un estudiante totalmente, que se desarrolle autónomamente, que tome decisiones, que sea capaz de regularse su aprendizaje, que si avanza mucho, detenerse un poco, para no avanzar a las locas, a tontas y locas. Pero también cuando está muy bajo, comprender que tiene que adelantarse. Y si tiene que dar una marcha atrás, recular se llama eso, para dar 2 pasos adelante, también lo puede hacer. Ese es un chico autónomo, ¿no? Que pasando de las aulas, abre sus fronteras y es capaz de investigar más allá de lo que el profesor le enseña, ¿no? Eso queremos que los estudiantes, un aprendizaje autorregulado, el desarrollo de la autonomía, que sean capaces de emitir juicio crítico, reflexivo de lo que están aprendiendo, qué es lo que le falta, que reclame si es justo o no lo que se está haciendo en el aula, sus derechos, que no sean colisionados, que nadie le puede quitar el derecho que tiene de la persona, que están escritos en la norma y que éstas deben respetarse. Igualmente, la competencia 28, ya sabemos, el aprendizaje de las TIC, ¿no? Y por último, también la gestión a proyectos de emprendimiento económico social. Muchos dicen, no, pero eso apunta para educación para el trabajo, que los chicos no hacen proyectos, los niños de inicial no hacen proyectos. Proyecto de aprendizaje no termina con un proyectito, no termina con un productito, un producto que al fin y al cabo lo han hecho entre todos, apoyado por las madres de familia inicial, en primaria, los primeros grados, y los chicos no tienen que desarrollar proyectos para su feria de ciencias, sea esta en tiempo de pandemia o no pandemia, lo tienen que hacer, lo van a hacer en septiembre, viene ya la participación al concurso, ¿no? Diferentes concursos, juegos florales, etcétera, ¿no? Y todo eso es emprendimiento, ¿no? Muy bien. Veamos ahora. Miren, y aquí es un resumen ya, un resumen de todo, ¿no? Las características, el currículo, cuáles son los elementos transversales, el enfoque transversal, el perfil de egreso, las competencias que vamos a entrar a detallar, ¿no? Esto el maestro lo va a lograr a través de diferentes proyectos, ahora lo está haciendo a través de las actividades de aprendizaje, a través de la experiencia de aprendizaje, debe partir de situaciones significativas del contexto real, o sea, de lo que él vive, ¿no? Pero también puede ser una situación significativa simulada, también hablamos, ¿no? De qué cosa es simulada, tiene que ver con aquello que está muy cerca de su realidad, o estuvo antes, o va a estar, pero él conoce, tiene saberes previos de lo que es eso. No le vamos a plantear una situación en la cual desconoce totalmente, en el cual no va a aportar nada, porque saberes previos no tiene. Si yo le voy a hablar del Ártico, de Alaska, y los chicos no conocen eso, el hielo, son de la selva, ¿no? Y que les preguntamos, no van a aportar nada, pues no tienen conocimientos previos. Nuestro trabajo va a ser, pero muy, muy dudoso y realmente muy trabajador. Y además no va a ser productivo, porque ellos no se van a conectar. ¿Qué le importa el hielo? ¿Qué le importa el Ártico? ¿Qué le importa el iglú? ¿Qué le importa los animales que hay allá? ¿De qué se alimentan? ¿Por qué? Porque no es su realidad, pues. A ellos tienes que hablarle de su realidad, de su entorno. Y ahí están las tendencias, los perfiles que son los 11, las competencias que hemos hablado, los estándares que son 7 y los desempeños, cómo se evalúan, ¿no? En forma autónoma al estudiante y cómo el profesor retroalimenta permanentemente. Ahora la retroalimentación se ha formado un elemento importantísimo junto con la evaluación. Colegas, cuando se recogen los productos, entra el proceso de evaluación y la retroalimentación es la que va a ayudar al estudiante a mejorar ese trabajo. ¿Ya? A eso se conoce como retroalimentación, devolver al estudiante aquello que generó dudas o aún no lo entiende. Vamos a avanzar ahora. ¿Qué es la escuela que queremos? ¿Cómo queremos nuestra escuela? ¿Cómo queremos una verdadera escuela? ¿No? Aquella escuela que sería nuestro ideal, ¿no? Acá es la unión de la escuela y la comunidad. Hoy en día, si bien es cierto, estamos alejados de nuestro entorno escolar, porque muchos están trabajando están en sus casas, el trabajo remoto, a distancia, ¿no? Pero nosotros queríamos una mancomunidad fuerte entre la comunidad escolar, los padres de familia y la escuela, ¿no? Ese trinomio no debe perderse. El trinomio es profesor, estudiante y padre de familia. Todo ello es la comunidad escolar. Entonces, así para asegurar la formación integral de un ciudadano que el país necesita futuro,
y lo necesita ya por todo lo que está pasando, por toda esta pandemia y también por la corrupción, etcétera, por males endémicos ya en nuestro país, contar con un directivo que ejerza el liderazgo pedagógico. Queremos un director no de carpeta, queremos un director no que atienda la documentación y que la UGEL solamente responda a la UGEL para entregarle material. No queremos ese tipo de director. Queremos un director que ejerza un liderazgo pedagógico en base a la necesidad de estudiantes y de la comunidad escolar para superar eso, adelantarse a los nuevos tiempos, nuevos cambios de acuerdo a la comunidad donde se encuentra la escuela, el colegio, la escuela, etcétera, ¿no? Que trabaje de manera colegiada. Queremos que compartan los colegas, ya sea por grado, dependiendo del nivel, ya sea por grado o por área curricular como es secundaria, ¿no? Se reúnen primero a forma de área, todo lo que son comunicación, matemáticas, DPCC, ciencias sociales, todos, las 10 áreas y tutoría también, y luego hacen un trabajo ya por grado, ¿no? Primer grado, segundo grado, entonces integrador, ¿no? Y luego masivo, ¿no? Ese trabajo seguro lo están haciendo, ya lo programaron o lo van a programar en la semana que es del 2, me parece, del 2 al 6, sí, del 2 al 6 de agosto, ya eso debe estar programado. Recuerden que las vacaciones, queridos colegas, no nos enojemos, es para el estudiante, no para nosotros, ¿no? Pero sí, el 28-29 hay que disfrutarlo, ¿no? Otro, desarrollar una gestión autónoma, adaptando a las necesidades de estudiantes, por supuesto. La gestión de la escuela tiene que ser autónoma. No tiene que obedecer un chicheñó hacia otras personas, ¿no? Saben que la UGEL es una unidad descentralizada de gestión que colabora con el director para que el proceso, ¿no?, de la escolaridad se desarrolle con normalidad. Supervisa y monitorea, eso es su trabajo, ¿no? Tiene que monitorear. Pero más que todo es un acompañamiento para que el director haga una buena gestión. Fomentar el compromiso y facilitar la presión de las madres, padres de familia, aprendizaje de sus hijos. Hoy lo están haciendo. Esta parte es importante porque lo están haciendo todos los días en las casas, generalmente en iniciales, primarias, secundaria, el niño es más independiente, porque también los padres tienen que trabajar, ¿no? Promover la convivencia y participación democrática, inclusive intercultural, orientada al bien común y a la excelencia. Aquí están unidas si ustedes ven, 4 enfoques, y acá nacen pues todos los enfoques, ¿no? Ahí está el enfoque transversal de la inclusividad, de la interculturalidad, del bien común y la excelencia. Hay 4, ¿no? Miren cómo en uno nomás, a través de la convivencia democrática, están estos 4 enfoques transversales muy importantes, ¿no? Hay que preocuparse también por las expectativas, que estas deben ser altas sobre el aprendizaje, lograr aprendizajes significativos y que el desempeño del docente o de los docentes deben valorar los saberes y habilidades de la comunidad. Y eso está en el documento del Currículo Nacional de Educación Básica y también rescata para entrar a las competencias, ¿no? Rescatar los saberes de la comunidad y en la selva, donde ustedes, mis queridos colegas, están trabajando, en los lugares más inhóspitas, los saberes, los sabios de la comunidad, ¿no? Hay gente que está ahí, hay que recurrir a ellos. Me supongo que lo están haciendo. De ahí se recoge, ¿no?, de las comunidades que de repente han pasado por un proceso entre urbanidad y tribu, ¿no? Y las diferentes aldeas o tribus que se dan ahí, pues sería bueno conversar con ellos cómo pasaron a este rubro, ¿no? Y cómo es que contribuyen a mejorar también los aprendizajes de los chicos con la escuela, cómo colaboran, ¿no? Y he visto esa preocupación de los profesores que trabajan en esas zonas, ¿no? Y hay comunidades muy cerradas, pero el profesor cuando llega le abren las puertas. Hay que ganarse la confianza de ellos para rescatar esos saberes, esos sabios consejos. Ellos tienen una medicina tradicional. No podemos llegar nosotros a imponer una medicina, ¿no?, de la que tenemos. Eso sería poco a poco. Usted no puede inmediatamente hacer cambios profundos, molesta a la comunidad y son inclusive capaces de alejarlo a usted de esa comunidad, lo ven como enemigo. Hay que ingresar poco, proceso lento, porque ir así nada más a querer corregir que somos los sabios, no, ellos son los sabios, los antiguos, porque ellos tienen todo un cúmulo de saberes antiguos y por eso son pues patriarcas de la comunidad, ¿no? Hay que respetar eso. Seguro que muchos de ustedes trabajan así en esas comunidades.
Bueno, los elementos básicos, ya para hacer un resumen de todo el currículo, es el perfil de egreso con los 11 perfiles, ya le dije, desde que inicia hasta que termine secundaria. Los elementos del currículo nacional, las competencias, la capacidad y los desempeños y los estándares de aprendizaje, que también le dicen palabras clave, ¿no? Palabras clave. Vamos a ver un video en general, ¿sí? Para que aquí, ¿no? Cómo le enfocan en este tema sobre estos componentes del currículo. Estándares nacionales de aprendizaje. ¿Para qué sirven y cómo se usan? Cada una de las 31 competencias que plantea el Currículo Nacional de la Educación Básica tiene sus respectivos estándares, organizados en una escala de 8 niveles. Veamos un ejemplo. Competencia: construye su identidad. La competencia construye su identidad describe a un estudiante que conoce y valora su cuerpo, tanto como su forma de sentir, pensar y actuar, a partir del reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, en el contexto de las diversas interacciones que sostiene con otras personas en variados escenarios. Esto supone un estudiante que, en su relación cotidiana con los demás, demuestra que se valora a sí mismo y sabe autorregular sus emociones, pero que a la vez vive su sexualidad de manera plena y responsable, siendo capaz de reflexionar y argumentar éticamente en situaciones críticas. Estándar nivel 1. Estas 4 capacidades tienen descripciones distintas según el nivel en que se encuentra el estudiante. Si examinamos el estándar del nivel 1, por ejemplo, con el que inicia el primer tramo de su trayectoria por el sistema educativo, estaremos describiendo una persona que puede tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, que se identifica con algunas de sus características y con su nombre, que participa en sus cuidados personales y en diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades, y que sabe buscar el consuelo y compañía de un adulto significativo cuando se siente vulnerado e inseguro. Estándar nivel 7. Pero si examinamos el nivel 7, con el que debería egresar de la educación básica, veríamos más bien a un estudiante que toma conciencia de los aspectos que lo hacen único, pero a partir del reconocimiento de sus identidades, logros y cambios en su desarrollo. Estamos hablando de alguien que, más allá de su pertenencia a un grupo familiar, se reconoce ya como parte de un mundo globalizado. Una persona que puede manifestar sus emociones, logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas y comprendiendo sus causas y consecuencias. Una persona que puede asumir una postura ética frente a una situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas y que es capaz a la vez de reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Por supuesto, en el nivel 7, el estudiante ya es capaz de desarrollar relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la reciprocidad y el respeto, e identificar situaciones que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, y proponer pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas. Las mismas competencias progresan ciclo a ciclo. Como puede apreciarse, estas descripciones precisas de la forma de actuar de un estudiante en los niveles 1 y 7 muestran distintos grados de progreso en el desarrollo de la misma competencia. Esto quiere decir que la competencia construye su identidad, así como las 30 restantes se enseñan y aprenden en todos los grados y ciclos de la educación básica, aunque en niveles de exigencia progresivamente mayores. Son estas descripciones las que van a ayudar al docente a identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, lo que debe observar para identificar el nivel de desarrollo de la competencia y hacia dónde debe orientar la enseñanza. Las competencias y sus estándares nacionales de aprendizaje. ¿Qué son los estándares de aprendizaje? La profesora
Rebeca quiere observar cómo se desempeñan sus estudiantes de cuarto grado en relación a la competencia Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Por eso, les ha pedido elaborar un texto donde describan el juego que más les gusta, los materiales que se emplearían y las reglas que se deben seguir. Un texto que después deberán leer a sus compañeros a fin de interesarlos en jugar. En el pasado, Rebeca juzgaría los textos de sus estudiantes en función a su ortografía y su caligrafía. Hoy, en cambio, teniendo en cuenta que trabaja con un currículo por competencias y que cuenta con estándares que son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, Rebeca tendría que juzgar no solo si el texto considera ciertas convenciones básicas del lenguaje escrito, sino si además es coherente con su propósito y sus destinatarios, si las ideas están ordenadas lógicamente alrededor del tema y si se logra comunicar con la necesaria claridad haciendo buen uso del vocabulario. El nivel esperado de la competencia Escribe diversos tipos de textos en lengua materna, que en este caso corresponde, es el nivel 4. Este orienta a los docentes a reconocer qué deben evaluar y qué deben observar para identificar el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Para qué sirven? Los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra un estudiante del nivel esperado de desarrollo de la competencia. Esa información debe servirle a docentes como Rebeca a identificar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, a planificar actividades que permitan desarrollar competencias, así como a brindarles retroalimentación pertinente que permita mejorar el aprendizaje y el proceso de enseñanza. ¿Los debemos considerar para todos los estudiantes? Los estándares de aprendizaje son comunes a todas las modalidades y niveles de la educación básica. Se organizan en 8 niveles, tanto para la educación básica regular como para la educación básica especial, donde cada nivel corresponde a lo esperado al final de cada ciclo escolar, excepto el octavo, que corresponde a un nivel destacado. No pueden existir estándares diferenciados, unos más exigentes que otros en función de la condición del estudiante. Tener estándares distintos para estudiantes de zona urbana o rural, de diferente nivel socioeconómico, con o sin algún tipo de discapacidad leve, con padres instruidos o sin instrucción, o de acuerdo al género, sería abiertamente discriminatorio. Los estándares de aprendizaje especifican los niveles de competencia que todos deben desarrollar progresivamente en su formación básica. Acceder al desarrollo de estos niveles de competencias es un derecho del que nadie puede ser excluido, aunque los caminos y tiempos para desarrollarlas sean distintos en cada caso. ¿Los debemos considerar también para los estudiantes con discapacidad? ¿Los estudiantes con necesidades educativas especiales deben lograr los estándares al igual que los demás? Como es lógico, el tipo de discapacidad que cada uno posee dará la medida de lo que puede lograr en una determinada competencia. Una persona puede tener limitaciones evidentes para ciertas competencias, pero para otras puede estar en condiciones similares a la mayoría de sus compañeros o compañeras. Un estudiante con parálisis en las piernas, por ejemplo, no podrá lograr algunos niveles de las competencias relacionadas al movimiento corporal, pero no tendrá ningún impedimento para lograr el nivel más alto en las competencias relacionadas con la comunicación, las ciencias, el arte o la matemática. Es por eso que los estándares serán útiles como referentes para medir sus progresos en todos los aprendizajes de ellos. Un niño con necesidades educativas especiales no puede tener estándares rebajados, porque no tiene menos derecho a acceder a los mismos aprendizajes que todos los demás, aunque los cumpla en algunos casos solo hasta el nivel que sus posibilidades se lo permitan. ¿También para los jóvenes y adultos? En el caso de la educación básica alternativa, el nivel 3 corresponde al nivel esperado al final del ciclo inicial, el nivel 5 al esperado al final del ciclo intermedio y el nivel 7 al final del ciclo avanzado, pero se trata de los mismos estándares en todos los casos. Bien, ahí les he traído, queridos colegas, algo diferente, ¿no? ¿Por qué partido de los estándares? Muchos dirán, ¿por qué, profesor, partido de los estándares? Porque los estándares son los que van a medir
en qué grado menor o mayor se encuentra el estudiante, ¿no? En esa escalera de ascenso desde el primer nivel hasta el séptimo nivel, porque el octavo nivel es el destacado, digamos, el deseado por todos, pero en esta escalera es importante considerar los estándares porque son los referentes, son los que nos van a decir si cumplió o no cumplió. Y qué importante que se haya dado al final la información como ejemplo de los chicos que padecen de algunas, o que tienen algunas necesidades educativas especiales, o los chicos que están en EVA, ¿no? Los adultos. Entonces está bien claro ese mensaje. Nosotros no podemos discriminar los estándares porque un niño tiene alguna discapacidad. Si así lo tuviera y está permitido de acuerdo a nuestra reforma educativa y de acuerdo a la Ley General de Educación, en que nosotros podemos permitir 1 o 2 estudiantes por cada grado, que sé que es muy dificultoso para los profesores. Seguro voy a escoger, van a decirme algunas preguntas al respecto, pero si lo haríamos eso, estaríamos discapacitando al chico. Estaría haciéndolo menor a eso, ¿no? Como una discriminación a lejos de decirle, tú das solamente hasta acá y el resto no lo puedes lograr. Los chicos sí pueden desarrollar. Como bien dijo el ejemplo, si el chico tiene problemas, por ejemplo, de movilización por una parálisis, no podrá hacer, por ejemplo, ejercicios, ¿no? Caminatas, educación física, pero sí va a desarrollar otras potencialidades que lo va a hacer mucho mejor, porque recuerden que cuando los chicos tienen, o las personas tienen una discapacidad, sus otros sentidos de los 5 que tenemos se desarrolla con mayor prevalencia, ¿no? Prevalece sobre el que tiene deficiencia. Un ciego, por ejemplo, con el pasar del tiempo va a llegar a sentir, ¿no? En lo cercano, lejano que están los objetos o las personas. Tienen como un sonar, desarrollan más su audición, de tal manera que ellos detectan, inmediatamente te dicen quién está ahí, y tú quieres llegar de repente muy celoso, o sea, con mucho cuidado, y te detecta. Tienen su audición mucho mayor desarrollada porque nosotros tenemos la visión que prevalece sobre otros sentidos. Entonces, de ahí que no se diga que los chicos tienen deficiencia, por lo tanto hay que disculparlo y que él debe llegar hasta tal estándar, no puede llegar más arriba porque tiene dificultad. No, todos tienen iguales derechos. Si algunos lo van a lograr en el tiempo, también de repente van a demorar un poquito, pero a la larga van a aprender. Muy bien, acá tienen las definiciones clave, ¿no? ¿Qué son los desempeños del nivel más bajo al nivel más alto? Porque todo lo que se haga en el piso va a llegar al alcance de la competencia, ¿no? El desempeño son descripciones específicas, muy diferente al estándar que son descripciones generales, ¿no? Estas descripciones es lo que los estudiantes van a hacer de inmediato. Estos desempeños, queridos colegas, ya tienen el programa curricular de los 3 niveles, lo tienen, de tal manera que pero no vamos a copiar y pegar, vamos a seleccionar, vamos a hacer un proceso de filtro entre el estándar, la capacidad que tiene. El estándar, como sabemos, tiene 2 grados, y en el secundaria, el último nivel, 7, tiene 3 grados. Que es decir, al término de cada uno de los niveles se mide el estándar, ¿no? Eso es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, si es en primaria, el 3er nivel. Lo que va a lograr del estándar es al final del 2º grado. En el 4º nivel, al final del 4º grado. Y el nivel 5 al final del 6º grado. Ahí es donde se mide el estándar, si se logró todo, pero parcialmente, un grado, el primer grado, parcialmente tiene que lograrse el estándar, no todo, porque decimos que el estándar se va a lograr al término del primer y segundo grado juntos. En el segundo grado ya podríamos decir cuán cerca o lejos está el estudiante de esos 7 niveles, ¿no? En el nivel 3, en nivel 4, nivel 5. Entonces, de alguna manera, eso nos permite a nosotros que desarrollar los desempeños. Estos desempeños, queridos colegas, como le digo, los vamos a seleccionar. Si bien es cierto, ya viene textualizado, viene escrito en otras palabras, nosotros nos tenemos que enriquecer, nosotros tenemos que precisarlo. Yo prefiero llamarlo enriquecimiento, hacerlo más rico, más propio de nuestro entorno, si es en la selva, propio de la selva.
Si van a elaborar una receta, pues la receta dice receta en desempeño, pero usted tiene que ponerle qué receta de qué, del tacacho con, ¿no? con cecina, del juane, ¿qué otro plato típico va a ser la receta? Ese aporte, ese enriquecimiento, el currículo nacional señala que debe ser de acuerdo al entorno, de acuerdo a la realidad. Y el ministerio lo llama a ello, dice precisión de desempeños. Yo no le quiero llamar precisión, porque precisión quiere decir que está impreciso. ¿Y qué cosa es impreciso? Que no debería ir entonces. Entonces, ¿por qué nos lo dan? Es algo impreciso, es algo que no se puede confiar. Lo que yo le llamo es enriquecer. ¿Por qué? Porque lo vamos a volver. Está en neutro, dice recetas, elaboran recetas, qué sé yo, textualizan. Yo tengo que ponerle recetas de la cecina con tacacho o del arroz, que sé yo, no sé, el plato típico que hay de la selva, ¿no? Entonces yo lo debo adaptar, lo debo acondicionar, lo debo enriquecer. El ministerio dice precisar. Bueno, quedémonos con esa palabrita. Ya los estándares, hemos hablado ya, inclusive en el video es todo el estándar, descripciones generales de las competencias, que ese nivel de complejidad debemos pensar en qué es la escalera del primero al séptimo piso. ¿En cuál de esos niveles está el chico, no? Para lograr avanzar o para detenernos, para poder de alguna manera no retroalimentar, sino reforzar. Cuando termina un grado de estudio, no se llama retroalimentar para el otro año, se llama reforzamiento, en el cual a los estudiantes les falta y lo tenemos que nivelar, o nivelación como quiera. Las capacidades, acá están todos los conocimientos, la destreza, las habilidades, del cual hace uso las competencias, a eso se le dice recursos. Y cuando los recursos, que son varios, miren, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes con C, actitudes con P, valores, etcétera, todos estos son recursos. Y eso ayuda al desarrollo de competencias. Si la competencia desarrolla más, combina más estos recursos, llamémosle capacidades, el chico se vuelve más competente. O sea, si desarrolla la competencia, imaginemos de que comunica texto a sus compañeros o escribe textos y lo hace, ¿no? Y lo hace con algunos valores, con actitud, valor, con responsabilidad, con respeto, con entrega oportuna, lo está enriqueciendo, ¿no? Lo hacen, y aparte de eso, elabora, y ya es procedimental, que es una capacidad más del hacer, ¿no? Su destreza, habilidad, está desarrollando más capacidades, ¿se dan cuenta? Mientras más capacidades desarrolle, la competencia es mucho mejor, el rendimiento del estudiante es mayor, pero si solamente queremos que textualice, ahí queda, en el texto a lo mucho ahí. Entonces, no avanzamos, la competencia es muy pequeñita porque la capacidad es una nada más. Pero si a esa capacidad lo reunimos, que elabore, ya está haciendo un recurso, ¿no? Un recurso más, que es la habilidad, la destreza. Si a eso le decimos que sea responsable, que valore su trabajo, respete, estamos metiéndole, ¿qué más? Más recursos, más capacidades. Y mientras más capacidades combinen, la competencia se enriquece más, es mucho más significativo, ¿no? Muy bien, esto lo vamos a desarrollar también en algunas partes adelante. Una competencia. Cuando los estudiantes combinan, ya les digo, más capacidades y que éstas interactúen y se interrelacionen con el propósito de aprendizaje de nuestra sesión en tiempo de no pandemia o de actividad de aprendizaje en tiempo remoto, y que esta además sea pertinente, o sea que el estudiante se involucre porque forma parte de su contexto, y además de eso se desarrolla con sentido ético, respetando la biodiversidad, etcétera, la competencia se vuelve mucho más rica, mucho más valiosa, ¿no? Si todo esto lo combinamos, ¿no? No solamente el conocimiento, no solamente la habilidad, la destreza, sino también con valores, como digo, con actitudes, con sentido ético en el desarrollo de sus labores, sin afectar la parte de la biodiversidad, el equilibrio ecológico, si estamos trabajando con animales, respetando su ecosistema, etcétera. Entonces, es una competencia, como dice, total,
holística, integradora, y eso es lo que queremos, ¿no? Y ahí están todo lo que comprenden, ¿eh? Los niños son competentes si en una sesión de clase la docente que desarrolla el tema hace que sus estudiantes participen, ¿sí? Cuando el estudiante participa, da su opinión, y cuando da su opinión, el estudiante analiza lo que va a responder, además reflexiona de cómo lo va a hacer, y además expone su punto de vista. Hagamos que los niñitos desde inicial ya vean si lo que están rindiendo, lo que están haciendo, lo que están diciendo, ¿no? Lo hacen con este sentido de reflexión. Los chicos inicial tendrán dificultades, pero usted puede ayudarlo. ¿Cómo lo hiciste tu tarea, Juanita? Bien, ¿cómo lo elaboraste? ¿Tuviste problemas? Sí, profesora, el papel no me alcanzó, el color. Ah, está haciendo un reclamo, está reflexionando. De repente el material no es el propicio, el embolillado no fue el propicio. Entonces, usted, ¿qué le está diciendo el niño? Está reflexionando sobre lo que está haciendo, ¿no? Está asumiendo usted de que tiene que cambiar, ¿no? Adaptarse a ello. Entonces, de repente, los colores no fueron propicios, o de repente la mesita fue muy pequeñita, ¿no? La niña, ¿qué pasó? ¿Qué problema tuviste, hijita? O hijito, y te dicen, no, profesor, es que somos 4 y no alcanzamos. Miren, ahí hay un reclamo, y ese reclamo nos hacemos oídos sordos. Muchos dirán, pero profesor, no hay carpetas, pero yo puedo hacer también mi pedido hacia otras áreas, a las autoridades, con los padres de familia. Miren, ¿no? Cuenta, los niños no pueden hacer sus tareas y ahí hay problemas porque no todos rinden, y si lo hacen, tienen que hacerlo en el piso. Además, también usted tiene que reflexionar sobre lo que está desarrollando en clase. También se pueden utilizar los espacios. ¿Por qué tenemos? Y eso es una de las necesidades de cómo adecuar el ambiente, ¿sí? Cómo adecuamos el ambiente del aula en tiempo de no pandemia. Los chicos pueden utilizar todos los espacios. ¿Por qué tiene que ser las 4 paredes? Si los niños están reclamando porque no, son 4 niñitos, a veces le ponen más, y son muy pequeñitas, y su papel de repente no alcanza, tiene incomodidad, ¿por qué no abrir un espacio limpio en el piso, cuidando eso sí, la limpieza? ¿Por qué no sacarlo fuera, ¿no? Un espacio limpio para que puedan. De repente, pues hay un espacio que está vacío. Por eso que yo le decía en el primer modo que tiene que conocer el contexto interno. Si yo veo que hay un aula que está abandonada, o el salón de profesores en ese momento no está siendo ocupada, imagínense. O el laboratorio es un espacio abierto, pero que no está siendo ocupada. Inmediatamente yo conozco esa realidad, porque conozco el contexto interno, pido al profesor, a quien está haciendo responsable, y quiero que mis chicos, porque ahorita no pueden, quiero hacer sus trabajos, y lamentablemente no hay espacio. A ver si me prestan. Entonces, ello va a ser posible, ¿para qué? Para que ustedes de alguna manera ayuden a sus estudiantes, ¿no? Esa reflexión de los pequeños, siempre hay que respetar las opiniones de ellos, ¿no? Si ellos se sienten que no les dan atención, se sienten vulnerados. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Como muchas veces sucede, se quedan callados, ya nunca más dicen nada. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque su atención, su reclamo, usted no le dio cabida, no le prestó atención, redundando la palabra. Ya los niños no hablan más. En la casa sí, le dije a mi profesora, y ya la profesora no hizo nada, la profesora. ¿Ya para qué van a reclamar? Desde ese momento, queridos colegas, están desarrollando un niño o una niña que no va a ser capaz de reflexionar, o va a hacer una crítica reflexiva sobre las cosas que pasan. ¿Para qué va a reclamar si sabe que no lo van a atender, ¿no? Y así llega de adulto, va al municipio, no lo atiende su comunidad, y dice, ¿para qué voy ahí? Ya no reclamo, solamente me dicen que no y me regreso a mi casa. Y eso se crea un statu quo, y es lo que tenemos hoy, lamentablemente, en el Perú. Sí, gente que no reflexiona, gente que se queda callada. Por favor, no estoy haciendo que hagan escándalo, sino que se atiendan sus reclamos. No hay la atención debida en ninguno de los estamentos de salud, la misma educación, o los espacios del municipio, la dirección regionales, etcétera. No hay atención. Hay teléfonos que llamamos y no nos atienden, están por las púas, y se comuníquese a este teléfono, usted se pasa todo el día, ¿no? Ya se cansa, le sale callos a los dedos y no lo atienden. Eso es lo que está pasando en el Perú. ¿Queremos que siga pasando?
pues formemos chicos con capacidad de reflexión, que aprendan a reclamar lo justo y que sean atendidos también por lo justo. Muy bien, ya los estándares, hemos hablado demasiado de ellos. Solamente proporcionan información valiosa para retroalimentar a los estudiantes. Si yo estoy en primer nivel, ¿sí? Y en el primer nivel, en el área de comunicación, tengo primer grado nada más. Entonces, yo en mi nivel 3, que es el nivel 3, ¿sí? Ciclo 3, yo examino mi estándar y me dice qué es lo que deben lograr ellos haciendo textos, leyendo textos o comprendiendo lo que lee texto, ¿correcto? Entonces, esa información valiosa para alimentar me permite a mí decir si lograron o no lograron. Como decía el video, quiero saber en cuál de ellos están. En el estándar, están en el nivel 3, pero ¿cuánto han avanzado en ese estándar? Eso me permite entonces retroalimentar a los estudiantes porque ellos me van a entregar evidencias. Esas evidencias me señalan a mí si está progresando el chico de un nivel inferior a un nivel superior. Eso me permite también adecuar la enseñanza, ¿no? El proceso de enseñanza, porque estoy atendiendo las necesidades de los chicos. Y eso, bueno, finalmente el concepto general de estándar es un referente para articular la formación que el docente hace con la elaboración de los materiales. ¿Qué materiales yo requiero? ¿Qué recursos para poder lograr competencias y que estas competencias sean lo que exige el currículo nacional, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos en el estándar. Es muy importante, el estándar tiene un papel fundamental, porque es como el mirador, como la guía que me está diciendo, esto es lo que tiene que lograr usted, profesor. Estas capacidades que usted lo ve en secuenciado, usted lo ve en resumen, ahí están. Vea el estándar del nivel 3 de primer y segundo grado, y usted va a ver ahí las capacidades. Y ahí también va a estar determinado la gradualidad que tiene uno con el otro. Revisen eso de todos los niveles de acuerdo redundando la palabra, en el nivel que está usted enseñando, ya sea modalidad inicial, primaria o secundaria. ¿Qué son las capacidades? De más está decir que son recursos. No, ¿qué es un recurso? Es algo cual yo me apropio para ayudar a desarrollar aprendizajes en los chicos en este proceso EA, o sea, enseñanza-aprendizaje. Estos recursos, de alguna manera, van a hacer que los chicos desarrollen competencias, ¿no? Acá están todas las habilidades, todas las actitudes, todas las destrezas. La destreza y habilidades es procedimental, los conocimientos son puramente cognitivos y las actitudes con C o con P y valores están en la parte formativa, ¿no? Entonces, socioemocional, etc. Estas capacidades, de alguna manera, son operaciones menores, ¿no? Diferentes a los estándares y que de alguna manera hacen que las competencias se vuelvan de alguna manera operaciones más complejas. Si nosotros utilizamos más capacidades, o sea, más recursos, más compleja es la competencia, más potente es el aprendizaje para el chico. Pero si utilizamos recursos o capacidades muy pequeñitas, solamente que los chicos ayuden a ver, acá está, que desarrollen solamente su capacidad motora como inicial, ¿no? Y en primaria hacemos lo mismo, que solamente escriban, manejen, nada más allá. No más allá, no le damos para que ellos puedan desarrollar otras habilidades de cómo comportarse en el habla, cómo comprender la norma de convivencia, cómo respetarlas o cómo se respetan entre unos otros. Nada, solamente ellos, nos gusta que ellos hagan y todo, o si no, el hacer nomás, que hagan cositas, ¿no? Que subrayen nada más, una técnica, una estrategia, todas las veces, que los chicos todos los días leen y de ahí ya, a ver, ¿qué dice la lectura? A ver, ¿qué opinan? A través del WhatsApp, todos los días, a ver, hoy nos toca leer tal parte, le llevan, eso será pues, esa es una técnica motivacional de la lectura, pues será una vez, 2 veces, pero no va a ser siempre, los chicos se acostumbran a lo mismo, la profesora nos va a hacer leer, ya inclusive ellos todos desganados. Tiene que cambiar el material, el recurso tiene que ser diferente. Ahora que estamos en trabajo remoto, por favor, hay muchos tutoriales a través de YouTube, del canal del YouTube, fuente de información, busquen lo mejor que puedan y ahí hay tutoriales para poder, por ejemplo, retroalimentar descriptivamente, reflexivamente o por descubrimiento. También hay cómo utilizar
algunos aplicativos pequeñitos y gratuitos para poder revisar. Y también, por ejemplo, en el Excel está ahí mismo, en el Excel pone arribita, hay uno que es para que haga un comentario, ¿no? Pone usted un comentario y le va a salir, se desaparece, pero cuando el niño pone el cursor, inmediatamente va a ver el comentario que usted ha hecho, ¿no? Y así por el estilo. Entonces tiene que ser la mayor capacidad. Acá hay alguna capacidad de recursos que yo les voy a decir, por ejemplo, el pensar es un recurso, ¿no? La forma del pensamiento, ¿no? Que es un sentido de la percepción importante y que nos va a ayudar a desarrollar también el lenguaje, también la memoria, etcétera, ¿no? Motoras, generalmente el desarrollo motor o el recurso motor se utiliza en los primeros grados en tanto motora fina y gruesa, pero también en las habilidades para el dibujo, en el arte, la cultura, las habilidades y destreza para desarrollar la educación física, etcétera. O sea, en varios campos utilizamos este recurso motor, ¿eh? La capacidad a través de las manos, de los pies, para correr, para lanzar, para las diferentes actividades deportivas, etcétera, etcétera. Cognitivas, el conocimiento, miren, reducido a ese espacio que antes era el más importante de todos, ¿no? El conocimiento, ¿no? Es necesario también los conceptos, las definiciones de las cosas, de los hechos, de los fenómenos, ¿no? La parte del recurso social, cómo se relaciona con los demás, si es capaz de desarrollar habilidades sociales acá. Los procedimientos, ¿no? Los pasos, los métodos, las estrategias, las técnicas. Los conceptos, que va a la par con la parte cognitiva, las teorías, que también de algún hecho o fenómeno que queremos aclarar, ¿no? El comportamiento, los sentimientos, y ahí están, ¿no? Cómo se divide en un marco superior este es un visualizador concéntrico, se llama, ojo, este es un visualizador parecido al esquema mental o el mapa conceptual, ¿no? Se llama concéntrico, porque va de adentro hacia afuera. Yo he ido de afuera hacia adentro. Todo esto son actitudes, habilidades y conocimientos, y esto es la capacidad. Si nosotros hacemos este uso de muchos de ellos, de la mayoría de ellos para desarrollar una competencia, imagínense lo valioso que va a ser nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes, ¿no? Mucho más potente, como se quiere. Bueno, y los desempeños, que al igual que los estándares, pero ya en pequeñito, porque es lo que vamos a evaluar en el aula, colegas. Lo que se evalúa en el aula son desempeños. Lo que se evalúa en forma general son las competencias, porque esos son los que tienen que arrojar una calificación. Yo no me gusta hablar de la calificación, nota que le dicen, ¿no? Pero finalmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Al término del periodo nosotros tenemos que entregar una calificación. Esta calificación puede ser literal o puede ser numeral, como es de tercero, cuarto y quinto, todavía no se uniformiza, pero igual tenemos que interpretar esa valoración. Por lo tanto, seguimos utilizando la calificación, quieras o no, ya sea literal A, B, o A, B, C o A, D, igual estamos haciendo, ¿no? Entonces, estos desempeños son observables porque se ve, si el chico le decimos que escriba, si queremos el chico que infiera, ¿no? A través de preguntas, usted le pregunta, infiere sobre algo, los chicos pueden inferir, ¿no? Pueden realizar hipótesis, inclusive de pequeñitos, frente a un problema que usted le plantee, de cómo lo ha hecho, cómo lo podría hacer mejor, ¿no? En los diversos contextos de las áreas curriculares, de alguna manera ayudan que el docente pueda desarrollar su planificación y evaluación, porque dijimos en el módulo 1 que planificación y evaluación van juntos, ¿no? Ya atendiendo sus niveles, inicial, primaria y secundaria, y atendiendo sus modalidades, educación básica regular, como la mayoría, o por decir todos ustedes, y la educación básica especial o la educación básica alternativa, ¿no? Algunas acciones ahí como ejemplo, su aula limpia, que tiene que ver con la formación o el desempeño que los chicos tengan de su norma de convivencia, consumo de alimentos saludables, que puede ser un desempeño que se haga en ciencia y tecnología, las recetas, etcétera, y practican la norma de convivencia justamente que tienen que ver también con la primera parte, ¿no? Y esos son con las actitudes, los valores que desarrollan. Y la convivencia democrática, ¿no? Los enfoques transversales, que como he señalado, son recurrentes y que atraviesan todo el currículo nacional,
Ya aquí, con esto, estaríamos prácticamente concluyendo en su gran parte, 90% del currículo nacional. Porque a esto lo único que falta es la evaluación formativa, la tutoría. Pero todo lo resto ya prácticamente está señalado, ¿no? Perfil de egreso 1, las competencias, capacidades, estándares y desempeño que acabamos de ver, y el enfoque transversal, ¿no? Los enfoques transversales, discutido uno de ellos como es la equidad de género, ¿no? Igualdad de género. El resto están permitido desarrollarlo. Y son los que, alguien me preguntó, profesor, me han dicho en una capacitación que los enfoques transversales los puedo utilizar o no. No siempre voy a utilizar en todas mis sesiones, voy a utilizar en enfoque transversal. Le dije, mentira, ¿quién te ha dicho eso? Lo que sí te puedo decir es que tú no te preocupes de que los 7 enfoques lo vayas a hacer y lo distribuyas de primero, que no es que hay una articulación de primero, que primero tengo que hacer enfoque de derechos, luego tengo que hacer enfoque inclusivo. No, no, no. El enfoque transversal se adapta y se adopta hacia el propósito de aprendizaje. De acuerdo al propósito de aprendizaje, aterrice el enfoque transversal. Si yo digo que mi sesión de aprendizaje, ojo con este ejemplo para todos y todas que me están escuchando, digo que desarrollamos nuestras normas de convivencia, que generalmente es la primera clase en todos los meses de marzo, entonces nuestra norma de convivencia, digo, ¿no? Y desarrollo mi competencia, ¿no? En personal social, qué sé yo, puede ser acompañado de comunicación también. Y luego le digo, bueno, ¿qué enfoque transversal es el que apunta a mi sesión o a mi actividad de aprendizaje? Si hablo de norma de convivencia, pues tiene que ver con el enfoque del bien común, ¿no? O el enfoque de derecho, los dos. Porque ahí voy a hablar de actitudes, de valores, tanto para el profesor y el estudiante. Entonces, yo no le voy a poner enfoque intercultural. Tampoco le voy a poner enfoque ambiental o igualdad de género, ¿no les parece? Entonces, pero es imposible sustraerse, o sea, no colocar el enfoque transversal porque atraviesa todo el perfil de egreso y de ENDE, las competencias y capacidades del currículo nacional. Entonces, cada actividad de aprendizaje, cada sesión de aprendizaje, llámese en tiempo de pandemia o no pandemia, tiene que estar acompañado de un enfoque. ¿De dónde nace? Justamente del propósito de aprendizaje. Es más, yo le digo en forma más como lo dicen, le dicen aterrizada ya, o sea, mejor dicho, con el título de la sesión. En el título prácticamente ya me dice qué es lo que voy a hacer y por lo tanto también yo leo cuál es el enfoque y digo qué es el enfoque. Si está diciendo, elaboramos nuestra norma de convivencia, pues de hecho que va a ser enfoque de derechos, enfoque del bien común. Pero si mi título de mi sesión actividad de aprendizaje fuera, por ejemplo, es conociendo los animales de mi comunidad, ¿ah? De hecho, ¿qué va a ser? Enfoque ambiental. Yo voy a hablar de eso, ¿sí o no? O sea, directamente ya me apunta al enfoque. Si habla de reconociendo la historia del Bicentenario, o en la línea del tiempo del Bicentenario en secundaria, en ciencias sociales o de PCC, ¿cuál va a ser? Va a ser el enfoque intercultural. Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque ese está clavado, como dicen, ¿no? Entre comillas, clavado para ese enfoque. Desde el título nace. Es más, en el propósito ya puedo, de acuerdo a las competencias, señalar cuál es el enfoque, ¿no? Ahí tenemos los 7 enfoques, el de derecho, que a la vez tiene valores y actitudes, conciencia de derecho, libertad y responsabilidad, diálogo y concertación. El enfoque inclusivo, ¿no? El respeto por la diferencia, la equidad en la enseñanza, confianza en la persona. Hay que enseñar a los chicos que tengan confianza en el resto, ¿no? Porque si no van a nacer con una incertidumbre de quítame tapaja porque todos, desconfío de todos, como cuando vivimos los primeros días de la pandemia, ¿no? Nadie quería toparse con nadie porque a ver si me toca, ya me pegó el virus, y no es tanto así, ¿no? Hay que guardar la distancia, los espacios cerrados, ¿por qué? Porque ahí fluye, pues, ¿no? Toda esa, la salivita que queda ahí en el éter, en el aire, y se disipa y puede diseminarse hacia tu vestido, tu ropa, etcétera, ¿no? O lo puedas absorber si no está protegido. Pero yo me acuerdo que eso es una incertidumbre. Nadie quería que lo topen, ¿no? Como si tuviera alguien
Yo le dije una vez cuando muchos estaban enfermos e inclusive fallecieron, o sea, aquel que estaba con COVID, la gente mejor era calladito y a lo mucho y hasta mentían, no, no, ha muerto de infarto, ha muerto por otras enfermedades, ha muerto de cáncer, pero nadie quería decir que ha muerto, que ha muerto pues por la COVID, porque había como un ensañamiento, ¿no? Como el tiempo de la lepra en Roma, ¿no? Con el tiempo de la lepra, en la aparición de Cristo se dio esta gran, esta voraz pandemia de la lepra, ¿no? Y la fiebre, la tos negra, un montón de pandemias que ha habido y que causaron más de 6 millones de muertos, era una, ¿no? Y en ese tiempo pues no había cómo curar. Igualito ha pasado acá. Los chicos tienen que tener confianza, eso sí, respetando los protocolos del respeto, ¿no? Y de mutuo que hay entre las demás personas, ¿no? Estoy hablando ya a nivel de convivencia, ¿no? El enfoque intercultural, respeto a la identidad cultural, no podemos discriminar a nadie porque habla diferente, porque habla como cantando en la selva o porque habla con ciertos artilugios o formas de habla de la sierra, o porque en la costa también tienen algunas formas de decir y explicar. No podemos burlarnos de ellos, ¿no? La justicia, por supuesto, está acá, y el diálogo intercultural. Las personas necesitamos dialogar, sobre todo en este bicentenario, que la historia se conozca de estos 200 años, no solamente por la televisión, también hay que leer un poco, ¿no? El enfoque de género, que está un poco traído a menos, ¿por qué? Porque de alguna manera se ha dado un problema que fue denunciado, con mis hijos no te metas, la igualdad y dignidad ante todo, ¿no? La justicia y la empatía, hay que ser empáticos, ¿no? Y decía en la mañana, por ejemplo, en otro curso, que nosotros no podemos señalar a la persona que es de diferente o tiene diferente concepción de la forma de su sexualidad. Nosotros no nos metemos con eso. En el colegio, en la escuela, no se llega a formar hombres y mujeres, no que tú eres mujer, tú eres varoncito, tú debes así, no debes ser así. No, nosotros vamos para otra cosa, nosotros desarrollamos competencias, capacidades, la formación, si bien es cierto, se tocan esos temas en ciertas áreas como ciencia y tecnología, pero nosotros no formamos, nosotros decimos, este va a ser hombre, este va a ser, tú no debes hombre porque eres mujer, tú eres mujer, no puedes ser hombre. No, no, por favor, ese es un respeto, esa es la igualdad y dignidad entre las personas. Yo, como le dije en la mañana, si yo tuviera esa deficiencia con uno de mis hijos, lo que yo hubiera querido siempre es que, por ejemplo, respeten, ¿no? Al parte de lo que sea mi hijo o el hijo de la vecina, lo respeten. Ese respeto que se debe, ¿no?, a las personas, no discriminarlos, a eso me refiero. Y a eso va a generar, seguro a generar, yo no me quiero meter en camisa de once varas de ese tipo, ¿no? El enfoque ambiental, ¿no? Aquí habla de la equidad intergeneracional, por supuesto, pues nuestra selva peruana que tiene pues biodiversidad tremenda, variedades de plantas, variedades de animales, miren, es un manjar para el mundo, ¿no? El Parque del Manu, Madre de Dios, reserva mundial del agua, ¿no? Todo eso, entonces ya nadie es dueño de lo que tiene el suelo, sino es dueño de la humanidad. De repente saben aprovechar de eso y nos van a quitar, porque ya no es dueño lo de Madre de Dios, el ser humano o también de la selva, ¿no? Todo es de todos. Bueno, eso hay que cuidarlo, el medio ambiente, protegerlo, no arrojar basura, etcétera, los ríos, lagos y lagunas. Justamente por esta pandemia, esos ríos, lagos, lagunas y mares se han mejorado. Será porque las personas hemos estado encerradas. Muy bien, eso dice mucho de nuestra tremenda irresponsabilidad. Bueno, y el enfoque de orientación al bien común, la equidad, la justicia, la solidaridad, la empatía, la responsabilidad que todos debemos tener por los demás, ¿no? Y la búsqueda de la excelencia es la apertura que tengamos, la superación de las personas por aprender mejor, que sean más competentes nuestros estudiantes, haremos que está enfocado hacia la excelencia. Eso es lo que buscamos, que los chicos sean competentes y puedan participar en diferentes eventos, buscando siempre la excelencia, ¿no?, de su desarrollo, tanto personal, tanto formativo, ¿no?, etcétera, ¿no? También voy a también darles un poco más de orientaciones, las orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por si acaso esto va en la unidad y en la sesión, esto debe estar sí o sí, por si acaso, son 10, y nosotros podríamos visualizarlo en cualquier actividad de aprendizaje, llámese ahora
o sesión de aprendizaje, estos 10 tienen que estar. Pueden ser implícitos, dados por hecho, en forma intrínseca, como dicen, o de forma extrínseca, que se note, ¿no? Y eso lo voy a hacer rapidísimo. Partir de situaciones significativas. Todos sabemos que de alguna manera partimos siempre de un problema, ¿no? Ese problema, de alguna manera, tiene que desarrollarse a través de la participación de los estudiantes. Este es partir de una situación real y significativa del estudiante. Entonces, debemos partir todo empieza en una situación que el estudiante necesita resolver, junto con nosotros que lo ayudamos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Genera interés y disposición, ¿no? El interés y disposición para aprender lo hace a través de la motivación. El aprender haciendo, los estudiantes pueden hacer cosas, como le digo, el laboratorio, etcétera, ¿no? Partir de los saberes previos, todos los chicos tienen conocimientos previos, algo saben del tema, nosotros lo enfocamos y preguntamos. Construir el nuevo conocimiento a partir de los saberes previos. Yo ya sé cuánto sabe mi estudiante, a partir de eso yo le puedo dar el nuevo conocimiento. Aprender del error, el error construido, el enfoque del error por si acaso. Los estudiantes pueden equivocarse, pero nosotros no podemos decirle que se ha equivocado, sino de ese error, de esa dificultad que tiene, nosotros ayudarlo, y eso se hace a través de la retroalimentación, de cualquiera de los tipos. Generar el conflicto cognitivo. ¿Cuánto conoce el estudiante? Yo le genero un conflicto cognitivo para enseñarle que hay otras cosas que él no sabe. Y ahí es donde entra el nuevo conocimiento, ¿no? Mediar el progreso estudiante de un nivel de aprendizaje inferior a un superior, por supuesto, de acuerdo a lo que le corresponde. No le podemos dar más allá de lo que necesita. Y eso está el estandarizado. El estándar te dice cuánto. Entonces yo no le puedo dar un aprendizaje menor al que está ubicado de acuerdo a su grado o mayor a él que le resulte muy dificultoso para desarrollarse. Yo no le puedo enseñar a un niño de primer grado de primaria que me diga qué es la célula y a un niño de primera y secundaria que me diga, por ejemplo, de qué color son las plantas. Es imposible, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a su nivel. Promover el trabajo cooperativo, que quiere decir que los chicos trabajen interdependientemente en el grupo, ya sea en grupo colaborativamente, eso ya es la forma que sea, pero el trabajo tiene que ser cooperativo. ¿Qué es un trabajo cooperativo? Que todos trabajan a uno solo. El beneficio es para todos. Si dan poco, se benefician poco. Si dan mucho, se benefician todos. Es igual que tienen la misma concepción de una cooperativa de ahorro, ¿no? Y promover el pensamiento complejo, es ir más allá, como decía Edgar Morán, irse más allá del planeta, ¿no? El pensamiento interplanetario, hablaba de la solidaridad interplanetaria. Muy bien, ahí están las orientaciones de la tutoría puede ser grupal, puede ser individual. Como digo, esto forma parte del Currículo Nacional de Educación Básica, y ahí tenemos la evaluación formativa, ¿no? La evaluación formativa, como ustedes comprenderán, hace que el estudiante de alguna manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje se vaya mejorando, ¿no? Y eso permite retroalimentar de tal manera que cuando llegue a su formación al término del nivel, ¿no? Del grado, ya podamos nosotros sentirnos contentos que hemos ayudado, hemos colaborado, porque en el camino le hemos ido retroalimentando, en el camino hemos ido evaluando, ¿no? Y al final el estudiante habrá logrado aprendizajes significativos. Aquí debemos primero comprender la competencia, analizamos el estándar, qué es lo que exige el estándar, como decía el video, en cuál de los pisos se encuentra, de acuerdo al estándar señalado del grado, ¿no? Utilizar los criterios de evaluación, que son en sí los criterios de evaluación, que sí son los desempeños, ¿no? Transformados en criterios, porque es lo que vamos a evaluar al chico, y eso se realiza a través de instrumentos. ¿Qué instrumento puede ser? Un instrumento recomendable para los chicos de inicial y primaria, los primeros grados, es la lista de cotejo, y para secundaria se utiliza mucho el portafolio o también la rúbrica, ¿no? Y esto nos permite a nosotros, para hablar de desempeño, cuando evaluamos las evidencias que nos presentan, todos los días lo hacemos, queridos colegas, y retroalimentamos, ¿no? Y todo eso a nivel de aula, a nivel nacional, de acuerdo a lo que promueve el currículo nacional. Pues bien, queridos colegas, eso quería compartir con ustedes. Me gustaría escuchar alguna opinión al respecto, algún aporte del aula. Lo escucho, por favor, con mucha atención, o les
Maestro Venegas, buenas noches. Andrés, Aló. profesor Andrés Jiménez, le escucho. Sí, maestro, te habla desde la ciudad de Iquitos. Ah, qué bien. Ay, Quitos, caramba, la asesina con Tacacho, el Juane. Muy bien. ¿Qué tal, pues? Le escucho, maestro. Maestro, es muy excelente su exposición. Creo que de todo ello, de toda la parte conceptual que tengamos que conocer, en la parte operativa, es muy importante también que tengamos en cuenta la coherencia que tiene que existir entre el propósito Bien. hasta el producto, hasta la evidencia que tienen esos niños, pasando por los desempeños, los criterios de evaluación y todos esos elementos que debe Así es. tener dentro de la programación. Así Entonces, es. Así es. yo pienso que es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no, maestro? Sí, así es, maestro Andrés, porque de alguna manera, si estamos hablando de cómo lo manejamos, estas competencias, capacidades, estándares y desempeños, es porque nosotros he dicho que generalmente están ubicados en el propósito de aprendizaje. Y el propósito que es en fin es el objetivo que perseguimos. Y ahí yo señalo mis competencias, mis capacidades de acuerdo a mi área. Entonces, de alguna manera es que la que me van a ayudar, a la vez también voy a obtener un producto, ¿no? Que es la evidencia. Esta evidencia, ¿de qué tipo lo voy a querer? ¿Una evidencia tangible o intangible? Me va a presentar una foto, me va a presentar un video, ya que hablamos de trabajo remoto, ¿no? Y además también a la par veo qué instrumento va a evaluar, ¿no? Esos desempeños que yo le he dado al estudiante, como por ejemplo que me haga una receta de la cecina y el tacacho, se transforma de inmediato en un criterio de evaluación. Porque ¿qué es el criterio de evaluación? Es lo que yo tomo para poder evaluar. ¿Y qué es lo que voy a hablar? El desempeño voy a hablar. Y si yo he dicho que van a elaborar una receta del tacacho, de cecina con tacacho, pues yo tengo que darlo igualmente, ¿no? Que me tienen que presentar justamente esa receta. ¿Cómo me lo van a presentar? ¿Y en qué forma lo van a hacer? ¿Mediante qué recurso? Eso será la evidencia de tipo tangible. Y esa evidencia es la que me hacen llegar todos los días. Y cuando me lo hacen llegar, inmediatamente yo retroalimento porque forma parte de la evaluación. Entonces, inmediatamente retroalimento o devuelvo, ¿no? Porque retroalimentar es devolver aquello que el estudiante tiene problemas, ¿no? Ya sea de manera descriptiva o lo puedo hacer de manera reflexiva o por descubrimiento. Son los dos tipos que yo recomendaría, no la primera que es elemental, sino la descriptiva, señalando al estudiante ahí, ¿no? No que se equivocó, mi estimado Andrés, y vuelvo a repetir, no que se equivocó, que aquí erraste, no, no. Lo hiciste bien, pero parece que falta esto. Yo te diría que esto apunta acá. Acuérdate que estamos desarrollando ecuaciones, ¿no? Y acuérdate que estamos hablando de ecosistemas. Es que usted tiene que darle una ayuda, esa es la descriptiva, es la que yo recomendaría porque la reflexiva es mucho más con preguntas. Claro, la reflexiva es mucho mejor, pero al final usted no la ayuda, simplemente le da algunas recomendaciones, algunas ¿no? interrogantes para que él autónomamente desarrolle. Pero los chicos, la autonomía todavía está en proceso de formación. Si yo veo que mi estudiante está bien formado, pues inmediatamente aprovecho la reflexiva y le digo un montón de cosas para que desarrolle. Pero yo recomendaría la retroalimentación descriptiva, porque inmediatamente yo le estoy dando alguna... Mira, si se trata, por ejemplo, de la cecina con tacacho, me parece bien, pero este ingrediente forma parte de... te recomendaría que hagas esto. Entonces usted mismo ahí lo retroalimenta a través de una información, ¿no? Para que el estudiante le devuelva al estudiante, el estudiante le devuelve y lo hace, ¿no? Ese proceso de retroalimentación que hacemos todos los días es el que de alguna manera favorece que tu evaluación sea positiva y el estudiante mejore sus aprendizajes. A ver, ¿qué más, Andrés? Te escuchamos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que se tienen que articular, tiene que haber una articulación entre la competencia, la capacidad, cruzada con el estándar, filtrada con el desempeño, enriquecida o, como dice el ministerio, precisada, ¿no? ¿Y qué evidencia me va a presentar? ¿No? Esta evidencia de qué tipo va a ser. ¿Y cómo voy a revisar esa evidencia a través de los criterios de evaluación? ¿Qué instrumento voy a utilizar? El instrumento puede ser lista de cotejo o puede ser rúbrica o portafolio. Yo recomendaría, en secundaria generalmente lista de cotejo, ¿qué les digo? Es muy simple.
La lista de cotejo te va a decir sí o no. La pregunta es, ¿y si lo hizo no tan bien? ¿Y si cometió algunas equivocaciones, estoy siendo como profesor, no estoy, pero yo le puse sí, porque dice, presentó, y si presentó, no me está diciendo cómo lo presentó. Entonces, yo recomendaría la rúbrica, ¿no? La rúbrica para ese tipo de... Pero para inicial y primera, los primeros grados utilizan mucho la lista de cotejo, también utilizan el anecdotario, utilizan su portafolio, que trabajan con sus padres de familia, etc. Adelante, Andrés, ya tienes algo que agregar o alguien más, por favor. Maestro Venegas, hay una situación que justamente con mis colegas venimos debatiendo siempre, cada fin de semana, cuando hacemos una evaluación del trabajo. Ya. En lo que corresponde, por ejemplo, hay una cierta dificultad todavía en el enlace que pues, se podría dar entre los desempeños, los criterios de evaluación y el tipo de retroalimentación que se va a dar de acuerdo al producto. Entonces, los colegas aún me preguntan, por ejemplo, ¿cómo voy a redactar mi criterio de evaluación? Yo sé que sale del estándar, pero ¿cómo lo voy a redactar para ver qué tipo de retroalimentación voy a dar? Entonces, hay una cierta incoherencia y ciertas dudas todavía que hasta nos confundimos entre nosotros muchas veces, maestro. ¿Qué me podrías decir al respecto? Yo no entiendo. Cuando los chicos desarrollan sus trabajos, generalmente el estándar lo que te dice, mi estimado Andrés, es si el chico ha desarrollado, o cuando declaramos nuestro propósito, hacemos nuestro propósito de aprendizaje, lo que estamos señalando es qué es lo que debe lograr el estudiante, ¿no? Y en base a eso es porque he recogido información ¿de dónde? Del estándar. El estándar, por ejemplo, primer grado en matemática, me señala el estándar que los chicos realizan operaciones, diversas operaciones, ¿no? Diversas operaciones de 0 a 20. Eso es lo que me dice el estándar. Entonces yo debo saber cómo aplicar eso, qué operaciones van a hacer. Entonces, y sabe que es matemática y que lo voy a hacer a través de resolución de problemas. Si el estándar me pide eso, yo debo ver cuál es la primera competencia. Si estoy hablando de que desarrollen operaciones múltiples o operaciones diversas, la competencia va a ser la primera, ¿no? Resolvemos problemas de cantidad. Y luego me voy a la capacidad, busco la capacidad adecuada y comienzo a desarrollar. Ahora, el estándar me está diciendo eso. Entonces, el criterio de evaluación va a corresponderse con el desempeño, mi estimado Andrés Jiménez. Seguro que en el desempeño dirá, los chicos desarrollan operaciones de adición o de sustracción, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el desempeño que quiero lograr del estudiante. Ahora, para convertirlo en criterio, tengo que hacer uso del mismo criterio de evaluación. ¿Cómo es que se transforma en criterio de evaluación? Si va a hacer operaciones simples de adición y sustracción, ¿cómo lo va a hacer? ¿En qué lo va a presentar? Y en ese qué lo va a presentar lo estoy acompañando ya qué evidencia me va a dar. O sea, es simplemente para muchos queridos colegas que utilizan eso, ya no se hacen problemas, ¿no? El mismo desempeño lo transforman en criterio de evaluación. Inclusive el ministerio dice que no se hagan problemas, que ese es el mismo, porque si usted está pidiendo que los chicos van a desarrollar, usted le da una batería de ejercicios pequeños o le da un modelo tipo, por ejemplo, que desarrollan, por ejemplo, van a ir de viaje a la laguna Quistococha y si el pasaje de los niños está al precio, los padres de familia irán tantos, ¿no? Y queremos saber cuánto vamos a tener que pagar cada uno de las personas, cuánto es el costo en general para pagar la movilidad. Ahí están desarrollando, ¿qué? Están desarrollando competencia y capacidad de resolución de problemas, de la primera competencia, que habla de resolver un problema de cantidad. Entonces, si yo le pido a mi estudiante que va a desarrollar o va a operar o va a realizar operaciones diversas o va a realizar problemas de los pasajes, del viaje a Quistococha, eso va a estar diseñado ahí en mi desempeño, es lo mismo que yo lo voy a pedir en mi criterio de evaluación. Lo mismo se transforma de inmediato, y si a ese criterio lo enfatizo, ¿cómo lo va a presentar? ¿Cómo lo va a presentar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de qué? ¿Qué me va a presentar? ¿Qué evidencia me va a presentar
que ha solucionado ese problema de saber cuánto voy a pagar para el viaje, cuánto se va a necesitar para irnos de viaje a Quistocoche. Entonces, eso que resuelve, yo le tengo que decir en el mismo criterio, ¿mediante qué? ¿Qué va a presentar? ¿Sí? ¿Qué va a presentar? Entonces, el chico lo hace, lo trabaja, yo le puedo enviar el material, lo desarrolla y luego me lo envía. Y luego me lo envía. Ahí, si yo digo que me lo envíe una foto, me lo envíe, no sé, la captura de pantalla del ejercicio, o soy más exigente, que me lo envíe en un Word, que es mucho trabajo para el estudiante, va a depender del nivel en que se encuentra, entonces yo a eso lo voy a revisar y lo voy a devolver con una captura de pantalla también, que aquí esto debe modificar, aquí no está bien ajustado, recuerda que esto se trata de esto y punto, punto. Ahí lo que está haciendo la retroalimentación de inmediato, mi estimado Andrés. Esa retroalimentación es, usted busca. Yo le recomiendo que sea descriptiva, porque en la descriptiva te dice que tú puedes ayudar al estudiante, pero no decirle la respuesta como es la elemental. La elemental es, está bien, Juanita, lo hiciste bien, el resultado es ese. ¿No? La clase, eso no, pues. La descriptiva es la, sí, me parece correcto, porque, ojo, no puede decir, supongamos que se han equivocado algo, no salió bien, no sumaron bien, no hicieron las restas bien, el resultado no sale bien. Entonces tú debes decir, está bien, avanzaste, aquí debería, recuerda que estamos haciendo operaciones de, ¿no? Adición, entonces ya, ya. Y recuerda que aquí, o sea, le das una ayuda, dice la descriptiva que tú le das una ayuda. Entonces, no le dices qué es lo que debe hacer, sino una ayuda. Recuerda que establecer el valor posicional habla de decenas, centenas, recuerda eso. Entonces, cuando llega, ya, esto es, no, inmediatamente lo hace y corrige. Y luego lo vuelve a enviar la evidencia y yo inmediatamente. Igual puede ser una receta en comunicación en la cual le digo, aquí, está bien, has hecho, pero ¿te parece, crees que este ingrediente está bien acá en la elaboración de la receta? ¿Corresponde esto? Recuerda que estamos trabajando con productos de nuestra comunidad y de repente le han metido un producto que no hay en la comunidad. Hago un ejemplo, ¿no? Ah, ya, descriptiva, ¿te das cuenta, Andrés? Entonces va y lo envía, ya, no, pues me olvidé. Este refresco no tiene que ser de naranja, pues ¿qué es lo que hay aquí? Mi aguaje pongo, pues. U otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero yo ya le dije, ¿no? Que tiene que ser de la comunidad. Recuerda que la fruta tiene que ser de la comunidad. Ahora, ¿cómo lo va a presentar? ¿No? Entonces ahí le pido, lo harás mediante esto. Esto es para, como le digo, el criterio de evaluación nace del desempeño de evaluación, porque el desempeño es el que se evalúa, mi estimado Andrés. No se hagan problemas para eso. Lo único que hacen en el criterio es ponerle, ¿no?, el aderezo, ¿no? ¿Cómo lo va a presentar? ¿Y qué es lo que están exigiendo? Porque a veces el desempeño es muy amplio y usted lo que quiere simplemente es algo pequeño, pero que forma parte siempre, mi estimado Andrés, de ese desempeño. No puede soslayarse el desempeño, porque es lo que se evalúa. Porque he dicho, ¿qué es lo que se evalúa con los chicos en el aula? Se evalúa desempeños. Y esos desempeños son los que se han transformado en criterios. ¿Qué es un criterio? Es lo que yo creo, criterio, es mi criterio, es lo que yo creo que el estudiante debe hacer, debo exigirle, porque eso me va a permitir a mí saber que ha realizado el aprendizaje. De repente le he enviado un montón de ejercicios, yo solamente quiero eso. A veces, ¿te acuerdas, Andrés, que ponemos en el propósito como 3, 4 desempeños, correcto? 3 o 4. Hay muchos que dicen, no, todo lo desempeños. No, pues, de esos 4 o 3, 1 o 2 que tú creas que con eso has logrado tú, porque tú eres el docente, pues, tú eres el profesor. Entonces digo, no, con esto el estudiante logra. Ya, el resto no lo voy a pedir. El resto ya quedó ahí, ¿no? Pero esto es lo que me va a dar a mí luz de que el estudiante ha desarrollado bien y ha logrado su aprendizaje. Eso es todo. Entonces, de esos 3 o 4, algunos colocan hasta 5 desempeños, yo quiero 1 o 2 que lo logren, pero lo logren bien. Y cuando me envían la evidencia, yo inmediatamente hago el proceso de la retroalimentación. Y así es la vida diaria, mi estimado Andrés. Tendríamos que hablar ampliamente ya con ejercicio y todo, que ya corresponde a otro ámbito, porque es interesante lo que tú señalas. Gracias, maestro Venegas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra participación? A ver, vamos a cerrar la grabación para hablar.